chicos? Vamos a la 14ª clase del 6 de mayo. En realidad esta mañana intentamos hacer algo dándola ahí por Google Meet, tratando de hacerlo un poco en vivo, pero la conexión de internet no es tan buena y además a veces la voz se corta y bueno, no es lo mismo que poder grabar un video, no lo van a ver con la misma precisión a las cosas, así que vamos a ir grabando los teóricos y haciendo los prácticos en Google Meet. Bueno, la clase de hoy es terminar un poquito o continuar con las semejanzas, dando los criterios de semejanza de triángulos, que eso es muy sencillo, son muy poquitos, son el estilo de los criterios de congruencia de triángulos. Vamos a decir 4. Eso un ratito y después pasamos a la inversión geométrica, la inversión del círculo, que la vimos un poquito esta mañana. Ahí Jeremías hizo en el GeoGebra, estuvo muy linda esa parte, pero ahora vamos a hacer bien todo teórico. Y la inversión geométrica es una función muy interesante. Como dijimos esta mañana, se podría hacer en la recta, la inversión en la recta, donde el 0 explota y después los puntos que están cerca del 0 van cerca del infinito. Se hace muy grande y los que son muy grandes vienen acá y tiene 2 puntos fijos. Pero vamos a hacer la inversión del círculo, donde la inversión del círculo queda fija la circunferencia y lo que está adentro va afuera, lo que está afuera va adentro. Es como si hiciera una explosión en el centro de la circunferencia, eso va al infinito. Y esa función tiene muchas propiedades interesantes, en particular que lleva rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. O sea, mezcla, algunas veces las rectas van a rectas, a veces van a circunferencias. Eso lo vamos a hacer con toda precisión. Y bueno, y tiene aplicaciones la inversión. Es notable como algunos problemas que podrían ser muy difíciles de resolver sin conocer la inversión, algunos con la inversión salen así muy rápido. En particular ustedes van a aplicar algunas veces a los problemas de Apolonio y bueno, y alguna que otra cosita. Bueno, estamos en la clase 14ª, miércoles 6 de mayo, y estamos todavía con el tema de las semejanzas. En la clase anterior vimos la definición de semejanzas como composición de una transformación rígida y una homotecia. Vimos que también es la composición de cualquier cantidad finita de homotecias y transformaciones rígidas en cualquier orden. También las caracterizamos como las funciones del plano que a los segmentos o a las distancias las multiplica por k, por un k fijo, positivo. Y bueno, ya que dijimos eso, podríamos decir lo que es la razón de una semejanza. Así como existía la razón de una homotecia, que era el K, ¿no es cierto? Bueno, la razón de la semejanza la cambiemos un poquito y la pongamos como la parte positiva de la razón de la homotecia, la razón de una semejanza. Si la semejanza se escribe, una semejanza se escribe T compuesta con H o K, es el módulo de K. ¿Por qué? Porque nos conviene tomarlo positivo, porque si K fuera negativo, podemos, acá porque si K fuera negativo, hacemos H o K sería igual a SO compuesto con H o módulo de K, o sea, la escribimos así. Y entonces S sería igual a T compuesto con la simetría central, que esto es transformación rígida,
compuesto con h de O módulo de k. Entonces acá tenemos la parte de transformación rígida y acá tenemos la parte de homotesia. Entonces una semejanza siempre se la puede escribir como una transformación rígida compuesto con una homotesia de razón positiva. Y entonces la razón de la semejanza la pensamos directamente como el k, pero como positivo, ¿no? Tomamos el módulo de k. Bueno, aprovecho para decir una cosita que en el video que me mandó Vicky, me avisó que en el video 43, o sea de la clase anterior, el tercero, en el minuto 18, cuando estábamos componiendo las dos homotesias, cuando hacíamos HOK1 compuesto con HO1K1 compuesto con HO2K2, y le estábamos buscando, que esta era una tercera homotesia, le estábamos buscando el punto fijo. En un momento de una fórmula para punto fijo había que poner 1 menos K1, o sea D por 1 menos K1, y yo puse D por 1 menos K2. Entonces este no iba y este sí. Y eso era justo al final de una página, y al dar vuelta a la página ya partí con el K sub 2. Bueno, en toda esa página hay que cambiar. Entonces esto corregir. Eso ya está puesto en el comentario del video. Y me dijo Vicky que lo iba a mandar por el grupo, así que eso es una pequeña cosita. De todas maneras, acá está O1, bueno, en ese habíamos puesto así O2, O1, y este lo habíamos puesto como el 0, y entonces como el origen. Acá identificábamos la recta en el plano con los números reales, y para este lado habíamos puesto los positivos y para allá los negativos. Y bueno, en realidad si llega a aparecer con el K2 es como haber tomado el origen en O1 y haber tomado el D para allá. O sea, no es muy grave. La fórmula final decía que X, el punto fijo, era D por 1 menos, y tendría que haber dicho K1 sobre 1 menos K1 por K2. Y ahí nos aparecía con un K2. Fíjense que hay una simetría de la situación, o sea que no habría problema en tener la otra fórmula, pero como habíamos puesto H1 compuesto con H2, hay que corresponder a esta. Bueno, otras cositas que me gustaría decir mejor de la clase anterior es cuando dijimos que las semejanzas eran un grupo. Entonces ahí siempre se las pone con la letra S. S, digamos, el conjunto de las semejanzas del plano pi, ¿no es cierto? Y acuérdense que G era el conjunto de las transformaciones rígidas de pi. Bueno, y lo otro que se pueden acordar es que G con la operación de composición era un grupo. ¿Está bien? Y entonces lo que dijimos en la clase pasada, y lo probamos también, es que S con la composición también es un grupo. Bueno, ¿y cuál es más grande? Bueno, claramente este es mucho más grande porque las transformaciones rígidas son parte de las semejanzas. Acuérdense, las semejanzas se escriben, eso lo dijimos, y entonces podríamos poner G es subgrupo de S. Y además, acuérdense que hemos visto que si hacemos una homotesia compuesta con una transformación rígida, compuesta con la homotesia inversa, nos daba una T tilde. Esto lo habíamos puesto como propiedades, esta era la segunda de las propiedades. O sea, recordemos que pasaba esto. Esto se llama como decir conjugar acá, ¿no es cierto? Al T se lo conjugo con una homotesia y me da una
T tilde, que es transformación rígida, ¿no es cierto? Esto está en G. Si esto está en G, esto está en G. Bueno. Y esto nos da pie a decir que en realidad, si hacemos cualquier semejanza compuesta con una transformación rígida, compuesta con la inversa de la semejanza, nos va a volver a dar en G. Y esa propiedad hace que G sea no solo subgrupo, sino subgrupo normal. Esta es la definición justamente, subgrupo normal de S, que es algo con una estructura más interesante. El subgrupo se denota normalmente así, y subgrupo normal así. No es que vamos a ver mucho de esto, es más informativo, pero ustedes ya han visto la estructura de grupo en muchas oportunidades y bueno, vale la pena que la reconozcan y que no la esquiven a eso, porque es algo muy importante en la matemática, ¿no es cierto? Bueno, y de las semejanzas, entonces habíamos dicho que íbamos a ver algo de los criterios de semejanza de triángulos, criterios de semejanza de triángulos. Y otra cosita que vamos a ver es, pero no la vamos a ver completa, pero sí la vamos a decir, la clasificación de las semejanzas. Esto sería importante, pero requiere ser terminado este tema en el práctico. Bueno, vamos a hacer esto. No confundir clasificación de las semejanzas con caracterización de las semejanzas. La caracterización de las semejanzas ya la hicimos diciendo que eran las que multiplicaban distancias siempre por el mismo coeficiente. En cambio, la clasificación de las semejanzas va a ser que, así como decimos que toda semejanza se puede escribir como una T compuesta con H, vamos a especificar mejor cómo pueden ser estos actores acá y van a ver que quedan muy linda la clasificación, lo que pasa es que no la vamos a hacer completa. Bueno, entonces hagamos un poquito los criterios de semejanza de triángulos, que recuerdo es un poco copiar los criterios de congruencia de triángulos, pero ahora se pasa a la semejanza. Entonces, cada criterio de congruencia se va a pasar a un criterio de semejanza, por ahí puede ser que aparezca alguno nuevo, pero este tema es como más informal, en el sentido que ustedes pueden darse cuenta de muchas formas cuando dos triángulos son semejantes, ¿no? Entonces, hay una que ya la saben, pero vamos a poner criterio ángulo, 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 AA, que es igual a AA. Este va a ser el primer criterio. Entonces este hay que leerlo como decía, ángulo, ángulo, ángulo. Entonces lo que dice es si dos triángulos tienen sus tres ángulos respectivamente congruentes, entonces son semejantes. ¿Está bien? Donde semejantes, no hay que confundirse, ahora quiere decir que hay una semejanza que lleva uno del otro. No hay que olvidarse, o no es lo mismo, lo que habíamos dicho provisoriamente como triángulos semejantes, ¿no? Sino realmente a lo que se refiere acá con semejantes, a la definición de figuras del plano semejantes, o sea, que exista, lo reitero acá en chiquito, F1 es semejante a F2, si existe una semejanza
tal que S de F1 es igual a F2. Esta era la definición. Entonces acá la conclusión. Bueno, esto en símbolos. A mí me gusta ponerlo en símbolos también, a estas cosas en símbolos. Y sería, por ejemplo, un triángulo ABC. Perdón. Sería en símbolos. Sí. ABC y, por ejemplo, A', B', C'. Cumplen. El ángulo A congruente al ángulo B. Perdón, a la prima. El ángulo B congruente al ángulo en B'. Y esto es opcional porque ya saben que si el tercer ángulo está totalmente determinado por los dos primeros, entonces esta se cumple automáticamente, o sea, la pueden poner o no. Es lo que decíamos acá de ángulo, ángulo, ángulo o ángulo, ángulo. Pero entonces si tenemos dos triángulos y se cumplen estas propiedades, que el ángulo en A es congruente al ángulo en A', en el vértice B es congruente al del B', entonces ABC es semejante a A', B', C'. Serían símbolos. Bueno, vamos a otro. Después los probamos a todos. La prueba es muy sencilla, muy cortita. Entonces vamos a este que era lado, ángulo, lado. Y entonces acá sería si dos triángulos tienen dos lados respectivamente proporcionales. Fíjense que, a diferencia de los criterios de congruencia de triángulos, acá los lados, en vez de ser congruentes, pasan a ser proporcionales, ¿no es cierto? Si dos triángulos tienen dos lados respectivamente proporcionales y los ángulos y sus ángulos comprendidos entre esos lados congruentes, entonces son semejantes. Y en símbolos sería, y los dos triángulos se siguen llamando, son los triángulos ABC. No repetimos esta partecita, no la repetimos, sino que directamente pasamos. Y entonces sería el lado, por ejemplo, A', B' sobre AB, y que tenga la misma proporción que, por ejemplo, B', C' sobre BC. Y el ángulo en B congruente al ángulo en B'. Entonces, ABC es semejante a B', C'. ¿Está bien? Como por ahí, si a alguien le ayuda un dibujo, no estaría de más. Un dibujo, entonces hacer el ángulo acá, B, y quise poner, por ejemplo, A y C. Y entonces si llega a haber otro triángulo, que no tiene que estar acá, puede estar en cualquier otro lado, pero imagínense que el B', perdón, este era B acá, ¿no es cierto? Y este es el ángulo B. Y si acá ubicamos acá mismo B',
ese sería el ángulo en B', este es el ángulo, este es el ángulo en B, el ángulo en B', y entonces si ubicamos A por acá, por ejemplo, A', bueno, entonces el primer triángulo era este, y el otro sería acá. Si lo queremos hacer semejante al ABC, nos haría falta que los lados BA, BC sean proporcionales al B', B', C', y bueno, habría que medir acá y nos va a dar por ahí. Y bueno, en este dibujo coincidiría con el criterio este de que sean paralelas, ¿no? Pero este triángulo no tiene por qué estar acá, podría estar en cualquier otro lugar, ¿no? Podría estar ahí, y que este sea el B', A', C', este angulito, etcétera, ¿no? Sigamos con los criterios de semejanza. Entonces, bueno, hay otro que es el LLL, que lo conocen bien, que dice si los tres lados de dos triángulos son respectivamente proporcionales, entonces los triángulos, estoy escribiendo así triángulos abreviadamente, los triángulos son semejantes. Y entonces esto sería en símbolos, sería sí. A', B' sobre AB es igual a B', C' sobre BC y es igual a C', A' sobre CA. Entonces, bueno, lo de siempre. ABC es semejante a A', B', C'. Y bueno, que esto en realidad era la definición provisoria de triángulos semejantes, ¿no es cierto? Pero ahora es que haya una semejanza, ¿no? Y van a ver que da lo mismo. Y hay otro criterio que también se llama LLL, pero es LLL paralelos. Es gracioso que hay dos nombres, pero este es para LLL que sean proporcionales. Y el LLL paralelos es, bueno, lo digo, digamos, si directamente paso los símbolos, es que AB sea paralelo a A'B', BC sea paralelo a B', C', y CA sea paralelo a C', implica ABC semejante a B', C'. Este también medio que lo hemos hecho en los ejercicios. Acá por supuesto que no tiene por qué ser que el AB sea paralelo a la prima B', ¿no es cierto? Es que un lado sea paralelo a un lado del otro, que un segundo lado sea paralelo a un segundo lado y que un tercer lado a un tercer lado. Después uno toma los nombres como quiera, ¿no? Y bueno, habría otro criterio que se puede mencionar, que es el criterio, cualquiera que tenga dos A's ya se sabe que son semejantes. O sea, no tiene sentido poner el criterio ángulo, lado, ángulo, que era un criterio de congruencia, o ángulo, ángulo, perdón. En congruencia de triángulos estaba me acuerdo, el ALA, el AAL, inclusive esto se ponía así porque se los vio antes de la acción de paralelismo, me parece.
Bueno, todos estos están resumidos acá en el AA, con eso ya está. Así que esto no hace falta. Entonces con 2A no va. Ya están todos, digo. Y con una A está este, y ahora hay que pensar el otro, que es el LLA. Y este LLA es el que había que poner una condición extra para la congruencia. Entonces esto se lo dejo para enunciar. Enunciado y prueba, ¿no? Como ejercicio. Acuérdense que este era el caso en el que para congruencia de triángulos era delicado, porque ustedes tienen un lado acá, un ángulo, entonces este sería un lado. Sí. Acá vendría el ángulo. Estos dos van a ser iguales en los dos triángulos. Este lado. Y acá... estoy mal, este no es el lado. Este es el ángulo. Y acá hay dos opciones que son, por ejemplo, esos dos. Entonces voy a marcar uno de los triángulos, sería este rojo, el chico, y entonces el lado es este, y el otro lado es este, y el ángulo es este. Sería el lado, ángulo. Este otro acá no. Porque este lado es el mismo, es congruente con este, ¿no? Y acá sería L, A. Fíjense que son iguales. Bueno, entonces eso era en congruencia, pero ahora para semejanza hay que hacerlo de nuevo, ¿no? Para la demostración de todos estos criterios es muy cortita. Vamos a hacer alguno, pero en realidad todos son iguales esencialmente. Por ejemplo, hagamos demostración L. Vamos a poner pero se pueden hacer casi todos igual. Y en realidad no es lo mismo que lo que era la demostración de los criterios de congruencia de triángulos, más cortita, la vamos a usar. Entonces, supongamos que tenemos tenemos acá B, este punto es A, este es el ángulo en B, ¿no? Tenemos acá C, tenemos este triángulo, y tenemos el otro con el B', A', y C' por algún lado, ¿no? Donde este ángulo es congruente con este. Y estos lados son proporcionales a estos, ¿no? Entonces, una forma fácil de hacerlo es llamarle K a la constante de proporcionalidad entre los lados. Entonces decir, sea K igual, va a ser positivo, ¿no es cierto? Igual al A'B' sobre AB positivo. Y entonces hacer la homotesia de centro B, sería en este caso y razón K, y aplicársela a este triángulo. Hacer esta aplicada al triángulo ABC. Entonces, ¿qué le va a hacer al ABC? Me lo va a llevar al lado AB a multiplicarlo por la constante esta, me lo va a llevar a un lado de longitud A'B'. Entonces, H
BK del lado AB me va a dar un segmento de longitud. ¿Cuánto sería? Sería K por longitud AB, ¿no es cierto? Pero esto es, ¿cuánto es K? Es esto, es A'B' sobre AB por AB. Esto igual a A'B'. O sea, cambió la longitud de este lado pasó a ser la de la prima B'. Por otro lado, este punto queda fijo, o sea, HBK de B es igual a B. Y el A además se movió por acá, o sea, el A fue a parar a un punto que está en esta semirrecta. El C va a parar a esta semirrecta también, o sea que el ángulo HBK preserva el ángulo B, que era congruente al B', ¿no? Y con el C pasa lo mismo con el CB, pasa lo mismo con esto, o sea, HBK de CB da un segmento de longitud C'B', ¿no? Entonces acá tenemos todos los ingredientes, porque este triángulo, al aplicarle esta homotecia de la que estamos hablando, fue a parar a un triángulo, va a parar a un nuevo triángulo, ABC, al aplicarle la homotecia de centro B y razón K, va a parar a un triángulo que es congruente. Bueno, ¿qué va a tener? Va a tener un ángulo congruente al B' este, ¿no es cierto? Y va a tener un lado que es congruente a la prima B' y otro lado que es congruente al B'C'. Entonces va a parar a un triángulo que por criterio de congruencia, el correspondiente, el LAL, es congruente a el triángulo A'B''C'. Espero que se haya entendido ese. Bueno, ahí terminaría la demostración de este. Y los otros criterios quedan como ejercicio para que los prueben. Bueno, otra demostración posible de este criterio, si a alguien no le gustó, la que hicimos es un poco repetir lo que eran las demostraciones de criterios de congruencia de triángulos, que sería pensar en este triángulo y tomar la transformación rígida que lleve la semirrecta BA, por ejemplo, en la B'A', y el semiplano con respecto a BA que contiene a C, lo llevan en el semiplano con respecto a B'A' que contiene a C'. Entonces, si hacen esa transformación rígida que existe por el axioma 3,4, creo que era, bueno, les va a llevar esto acá y después la componen con una homotecia de razón K, que es esta que tomamos. Y entonces ahí van a ver directamente que el triángulo, ahí construyen realmente la semejanza que lleva este triángulo en este. Primero aplican la transformación rígida, después la homotecia. También podría ser al revés, primero aplicar la homotecia acá, con la misma razón K,
y después toman la transformación rígida. En este caso da lo mismo, lo cual no quiere decir que conmuten transformaciones rígidas con homotesias, pero al triángulo este lo llevan la misma composición a este triángulo. Digo las dos composiciones, tanto si toman primero la transformación rígida y después la homotesia, o si toman la homotesia y después la transformación rígida. Bueno, pasamos ahora a la clasificación de las semejanzas.